población israelí. Y Ana Cristina, ya que usted habla sobre las reglas de la guerra, y para entender un poco mejor que aunque estemos en una guerra, pues hay límites establecidos, para eso nos acompaña hasta ahora Alberto Yepes, es abogado y vocero del Observatorio de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos. Doctor Yepes, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Buenos días a los oyentes, Mañanas Blue y a ustedes. Bueno, Estados Unidos, doctor Yepes, y varios países repiten constantemente que Israel tiene derecho a la defensa después de los ataques de Hamás del 7 de octubre. Pero realmente, ¿cómo funciona ese derecho a la defensa y hasta dónde es posible llegar? Bueno, obviamente, pues la guerra tiene consecuencias muy graves. La guerra, pues, es un asunto absolutamente inhumano, pero la guerra, pues, tiene unos límites. Ese derecho, obviamente, condenando los ataques a los civiles que hizo Hamas el 7 de octubre, pues hay que entender que Israel tendría derecho a la defensa, pero ese derecho a la defensa no incluye operaciones de castigo masivo a la población civil. Hasta allá no llega jamás el derecho de defensa, y máxime cuando habían concluido ya las agresiones ilegítimas del pasado 7 de octubre. Lo que ha venido pasando es que, pues como lo anunció el señor Netanyahu, pues se iba a dar un asedio total contra la población en la Franja de Gaza, que ha incluido ya pues el desplazamiento forzoso de 1.400.000 personas mediante bombardeos en las que han sido destruidas sus viviendas, sus sitios de hogar, en general todas las zonas residenciales, empujándolos hacia el sur con la esperanza de que pudieran salir hacia la frontera con Egipto. Aquí ya obviamente se excedió hace mucho tiempo cualquier límite del derecho a la defensa, que, como planteé, nunca puede incluir los castigos masivos a una población por haber tenido a su interior a algún grupo que haya realizado un ataque contra la parte adversaria. Pues estas operaciones de tierra arrasada, pues obviamente constituyen violaciones graves a las normas de la guerra, y hacen que, más que un conflicto entre dos partes, estemos prácticamente en algo que raya prácticamente en un genocidio, porque se trata de castigar a toda la población, combatientes, pero sobre todo los civiles, que son quienes están sufriendo las peores consecuencias. Es que 1.400.000 desplazados. Déjeme, yo le pregunto porque digamos como que el argumento del gobierno de Israel y de quienes defienden este ataque y esta reacción de Israel frente a la Franja de Gaza es que jamás se esconde con la población civil, que son los líderes de Hamás que esconden su arsenal, su armamento precisamente en hospitales, en colegios, en casas donde hay niños, y que ellos serían los responsables de utilizar esos escudos humanos, de utilizar a esa población civil para que no los ataquen. ¿Qué dice la normatividad de la guerra a nivel internacional cuando un contrario hace eso? Cuando el enemigo utiliza escudos humanos y utiliza niños para refugiarse ahí. Bueno, una cosa es que obviamente las afirmaciones que se hacen ante los medios son parte de la estrategia de guerra. Lo que en este caso dice Israel es que basa la legitimidad en sus ataques en que Hamas se escuda en la población civil. Pero hay que tener en cuenta que Hamas es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Hay 2.400.000 personas allí en 360 kilómetros cuadrados, y obviamente lo que no se puede argumentar es que la destrucción de pueblos y ciudades enteras, de barrios enteros, mediante bombardeos, pues no tiene justificación en decir que se hace porque Hamas está en medio de la población civil, y mucho menos bombardear un campo de refugiados con el argumento de que debajo de ese campo habrían túneles donde habría escondido un jefe de Hamas. O sea, eso no tiene ninguna presentación, es absolutamente una violación excesiva, totalmente desproporcionada, con un argumento que obviamente es absolutamente ilegítimo en este caso, porque existen principios claros, como el principio de proporcionalidad, que plantean que los ataques deben dirigirse exclusivamente en contra de los combatientes, lo dice el principio de extinción, y que si hay los ataques, pues
llevan a causar daños incidentales entre la población civil o entre los bienes civiles, pues esos ataques están prohibidos en el derecho internacional humanitario, pero es lo que está ocurriendo. Entonces, ahora tenemos ya, pues, sí. Abogado Yepes, en ese sentido de lo que usted nos está diciendo, del principio de proporcionalidad, del principio de distinción, de lo que son castigos colectivos, cuéntenos muy brevemente, de una manera muy sintética, cuál es la historia que nos lleva a tener normas en la guerra, porque la gente dice, ¿cómo así que la guerra tiene normas? ¿Cuál es la historia que nos lleva a tener estas definiciones y normas en el conflicto? Pues bueno, la limitación de los medios y los métodos de la guerra viene desde la antigüedad. Pues desde el Levítico, por ejemplo, se planteaba que la guerra debía suspenderse los días santos o que los árboles que tenían frutos no podían atacarse. ¿Sí? De la Edad Media, digamos, también todas las normas de la caballería implicaban, digamos, respeto al enemigo vencido. Y en la propia doctrina de la Iglesia, de San Agustín, San Anselmo, pues llevaban, digamos, a tener también cierta compasión por las personas que no participaban directamente en la confrontación. Pero a partir del año 1863 que se crea el Comité Internacional de la Cruz Roja en Suiza, empiezan a crearse una serie de convenios, los más desarrollados de los cuales se dieron las 4 convenciones de Ginebra de 1949, que básicamente centran la protección a la población civil, es decir, que los ataques solamente pueden dirigirse a quienes hacen parte directamente de las hostilidades, lo que se denomina como principio de distinción, y que los ataques no pueden llevarse de tal manera que afecten a la población, a las personas que no están combatiendo, lo que es el principio de proporcionalidad. Pero también ese derecho tiene una parte que se denomina el derecho de la Haya, que básicamente se centra en la limitación de los medios y métodos de guerra, básicamente en el tipo de armamentos. Obviamente, si un bombardeo destruye un barrio entero, una ciudad entera, para matar a un combatiente o a un jefe enemigo, pues se están violando, digamos, el principio de limitación, que también este principio de limitación dice que no pueden emplearse armas que creen efectos indiscriminados o que vayan más allá de atacar al combatiente enemigo y afectando a los civiles. Todos estos principios creo que la comunidad internacional viene señalando que hace ya varias semanas Israel viene quebrantándolos. Ayer lo dijo el alto comisionado de Naciones Unidas en Nueva York, que renunció justamente por eso, porque dice estamos básicamente en una situación que ya rebasó una situación de conflicto y nos acercamos a una situación de genocidio. Dice, estamos prácticamente en una situación de genocidio de libro, pero dice sí. No, es que cuando usted habla de genocidio, pues ya son palabras mayores. Señor Yepes, Sí. ¿usted cree que además de aniquilar a Hamás, Israel lo que está haciendo es exterminando a un pueblo por su condición racial y religiosa? Yo creo que esto es algo que viene desde hace mucho tiempo, pues el exterminio de la población israelí ha llevado a que, por ejemplo, someterla a unas situaciones de encierro, como se hizo en un muro desde el año 2007, en el que la población de Hamás está en un muro de 60 metros de largo por 6 metros de alto, también con bloqueo a su salida al mar y donde se controla la entrada y salida de personas, y donde solamente desde esa época pues pueden tener acceso a unas pocas horas de agua, de electricidad, de combustible, por algunas puertas, digamos, por algunos sitios totalmente controlados. Esto, digamos, este castigo colectivo al pueblo palestino no empezó ahora el 7 de octubre, viene desde mucho antes con estos muros que han sido también declarados como ilegítimos en resoluciones de Naciones Unidas, pero que el Estado de Israel se ha negado y no se ve que tenga ninguna voluntad, digamos, de implementar estas resoluciones, además de las resoluciones que reconocen la necesidad de devolverle al pueblo palestino los territorios que se le quitaron desde 1967. Entonces yo creo que aquí se están quebrantando normas del derecho internacional y resoluciones de Naciones Unidas que desde hace mucho tiempo vienen tratando de forma inhumana al pueblo palestino, generando, digamos, este tipo de encierros mediante muros
que han empobrecido y que han llevado a que el 80% de la población palestina esté en una situación de pobreza absoluta. Pero frente a lo que usted nos dice, desde la visión que tienen ustedes del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos, ¿no hay nada que se pueda hacer a nivel multilateral para frenar esa violación al derecho internacional humanitario en medio de la situación de guerra entre Israel y la Franja de Gaza, entre Israel y Hamás? Es decir, acá ustedes dicen, hay una flagrante violación a los derechos humanos, pero Israel no va a obedecer a lo que se diga, entonces aquí no hay nada que hacer. Pues el problema es que la arquitectura de las Naciones Unidas está tan descompensada que hay 5 países en el Consejo de Seguridad que tienen el derecho a veto. Entonces se han tomado en esta semana recientes resoluciones que llaman, por ejemplo, al cese al fuego o a un corredor humanitario, pero que no se han podido implementar porque un solo país, los Estados Unidos, han vetado esa resolución de un cese al fuego que lleve por lo menos a darle un alivio a las personas heridas que por miles, digamos, están siendo atendidas, están acudiendo a los hospitales. Pero si un solo país se niega, se reserva el derecho al veto, pues tenemos unas Naciones Unidas absolutamente castradas, inanes, que no tienen mayor posibilidad, digamos, de accionar. Y creo que es lo que ha venido insistiendo tanto el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, como lo que llevó a la renuncia al alto comisionado de Naciones Unidas, el señor Danilo Volker Turk, el día de ayer, ¿sí? Mostrando que mientras exista un solo país que se niegue a que se atiendan normas básicas humanitarias para la población, Naciones Unidas no puede llevar a cabo su misión. Y eso lo que está planteando es la crisis en la propia Naciones Unidas y la necesidad de reformar esta institución para que ningún país se reserve el derecho al veto, sobre todo cuando está de por medio el genocidio o el exterminio de pueblos enteros. Pues es el abogado y vocero del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos, Alberto Yepes. Doctor Yepes, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien.